Marido golpeó a su esposa sin saber que su hijo pequeño grababa. Y el video explotó en redes. Desde fuera, la casa de los Ortega Márquez era un retrato pintado con los colores de la perfección. Fachada blanca, tejado rojo, rejas negras de hierro forjado. Un pequeño jardín con rosas que Marta cuidaba cada mañana con paciencia y amor. Las vecinas la miraban desde sus balcones con cierta envidia, ella parecía tenerlo todo. Un esposo exitoso, un hijo encantador, un hogar armonioso. Nadie sabía que aquella armonía era tan solo una ilusión. Una jaula de oro. Una cárcel con cortinas de encaje. Marta era una mujer serena. Tenía 33 años, y una belleza callada, sin artificios. Ojos grandes, labios suaves, piel morena como el caramelo tostado. Vestía siempre con discreción, peinada con moños simples y blusas que no llamaban la atención. Su voz era suave, como si pidiera permiso al hablar. Nadie sabía que antes de casarse había sido una estudiante brillante de arquitectura. Ni que soñaba con diseñar casas que hicieran sentir seguras a las mujeres. Todo eso quedó atrás el día que conoció a Julián Ortega. Julián era un abogado prestigioso. Tenía un despacho en Polanco, una reputación intachable y contactos en las más altas esferas. Carismático en público, impecable en su vestir, con palabras justas y sonrisa encantadora. Era de esos hombres que sabían cómo ganar la confianza de cualquiera. Pero su verdadero rostro solo lo conocían dos personas, Marta y su pequeño hijo, Pedrito. Pedrito tenía 6 años. Era un niño alegre, con los ojos vivarachos y una energía contagiosa. Le encantaba dibujar, jugar con su osito y mirar caricaturas. Pero últimamente había dejado de reír con la misma frecuencia. A veces se escondía cuando escuchaba pasos fuertes. Otras, se abrazaba a su madre y le decía, «No llores, mami, yo te cuido». Aquel domingo por la mañana, la familia Ortega Márquez asistió a misa. Julián, como siempre, saludó al padre con reverencia, se persignó con devoción y tomó a Marta de la mano con firmeza para que todos vieran el ejemplo de pareja que eran. Pedrito, vestido con suéter azul marino y pantalón planchado, jugaba con una hoja caída del árbol mientras su madre lo observaba con ternura. Al salir de la iglesia, se cruzaron con la señora Méndez, una vecina entusiasta. «Marta, qué hermosa familia tienes. Dios los bendiga», dijo, mirando con admiración a Julián. «Muchas gracias, señora», respondió Marta con una sonrisa cortés. «Y usted, licenciado», agregó la señora, con tono cómplice, «qué afortunado es de tener una esposa tan dedicada». Julián sonrió. Levantó el mentón. Y apretó la mano de Marta con fuerza. No como un gesto de amor, sino como una advertencia silenciosa. Cuando llegaron a casa, Julián dejó las llaves sobre la mesa y se quitó los zapatos sin decir una palabra. Marta fue a la cocina a preparar el desayuno. Mientras batía los huevos, escuchó cómo su esposo reprendía a Pedrito por dejar su mochila tirada. El tono fue áspero, seco, innecesario. Pedrito bajó la cabeza y fue a recogerla sin decir nada. Durante el desayuno, Julián hablaba de su semana laboral. De cómo había defendido a un cliente poderoso, de los errores de sus colegas, de lo incompetente que le parecía su nuevo asistente. Marta asentía en silencio. Solo hablaba si él le preguntaba algo directo. Ya había aprendido a no opinar. No debía contradecirlo. No debía interrumpirlo. Pedrito, mientras tanto, jugaba con el jugo de naranja, formando burbujas con la pajilla. ¿Y tú, Marta? ¿Qué hiciste ayer mientras yo trabajaba hasta tarde?, preguntó Julián, con un tono de fingida curiosidad. Estuve con Pedrito. Hicimos tarea. También lavé la ropa y limpié el jardín. ¿Y por qué el piso sigue manchado en la entrada?, interrumpió él, dejando el tenedor con un golpe seco sobre el plato. Marta bajó la mirada. Lo iba a limpiar hoy, lo siento, no me pidas disculpas. Haz lo que tienes que hacer. Punto. El silencio se hizo espeso. Pedrito dejó de jugar con su jugo. Marta recogió los platos. Su corazón latía con fuerza,
pero no por amor. Por miedo. Ese día, Julián salió temprano. Dijo que tenía una reunión con un cliente. Marta no preguntó más. Cada vez que lo hacía, él encontraba una razón para explotar. Pasó la tarde con su hijo, jugando a las escondidas, cocinando galletas y leyendo cuentos. Era en esos momentos, cuando estaban solos, que podía respirar un poco. Aunque siempre con una parte de su alma en alerta. Cuando la noche cayó, Marta preparó la cena, sopa caliente, arroz blanco, pollo al horno. Todo dispuesto en la mesa con esmero. Puso los platos, los cubiertos, las servilletas dobladas con delicadeza. Encendió una vela, como hacía en los primeros años de matrimonio, intentando mantener viva una ilusión ya muerta. Pero Julián no llegó. Pasaron las 9, las 10, las 11. Marta mandó un mensaje. No hubo respuesta. A las 12:30, recibió un escueto "no me esperes. Estoy ocupado". Se fue a la cama sin cenar, abrazando a Pedrito mientras contenía el llanto. Cerca de las 2 de la madrugada, la puerta se abrió con un golpe. Julián entró tambaleando. Estaba borracho. Apestaba a alcohol, a perfume barato, a rabia contenida. Marta se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su hijo y bajó las escaleras. ¿Todo bien?, preguntó, con voz suave. Julián la miró con ojos enturbiados. No contestó. Caminó hasta la cocina, vio los platos fríos sobre la mesa y lanzó uno contra la pared. El estruendo hizo temblar la casa. ¿Te crees muy lista? ¿Pensaste que con esta comida ibas a ganarte mi perdón? Yo solo pensé que llegarías con hambre, no me hables así. Gritó él y la empujó contra el refrigerador. Marta cayó al suelo. Se golpeó el brazo. No gritó. Solo se encogió. Los ojos llenos de terror. Julián la miró por unos segundos, luego se dio la vuelta, subió las escaleras tambaleando y se encerró en el estudio. Esa noche, Marta no durmió. Sentada en el suelo de la cocina, con el cuerpo adolorido y el corazón hecho pedazos, comprendió algo que ya había sentido antes: estaba sola. Completamente sola. Arriba, en su cama, Pedrito lloraba en silencio, abrazando fuerte a su osito. La mañana siguiente parecía tranquila. El cielo estaba despejado, el canto de los pájaros entraba por la ventana de la cocina y el aroma del pan tostado se mezclaba con el del café recién hecho. Pero esa calma era solo una apariencia, una máscara que ocultaba la tormenta. Marta se miró al espejo del baño antes de despertar a Pedrito. Tenía el ojo ligeramente hinchado y una marca morada en la mejilla. Había intentado cubrirla con maquillaje, pero el daño no desaparece con una brocha. Se acomodó el cabello sobre el rostro y respiró hondo. No podía permitirse llorar. No ahora. Pedrito no debía verla así. «Buenos días, mi amor», dijo dulcemente mientras acariciaba la frente del niño. «¿Te duele la cara, mami?», preguntó él con esa inocencia que rasgaba el alma. «No, mi cielo. Solo fue un accidente», respondió con una sonrisa forzada. Pedrito bajó la mirada, como si supiera que no debía preguntar más. Después de dejarlo en el colegio, Marta volvió a casa. No podía trabajar, no tenía amigas con quien hablar, no tenía familia cercana. Solo estaba doña Carmela, su suegra, quien desde que Julián se había casado con ella, se mudó al cuarto de huéspedes para ayudar. Pero su presencia era cualquier cosa menos un consuelo. «¿Otra vez te maquillaste de más?», dijo la mujer desde la sala, sin levantar la vista de la novela que miraba por televisión. «Tu hijo llegó tarde y discutimos», dijo Marta, con voz apagada. «Claro. Las mujeres hoy en día no saben obedecer. En mis tiempos, una esposa no levantaba la voz, no cuestionaba. Por eso todo está como está. Pero me lastimó, señora Carmela». «¿Y qué esperabas? Un hombre se cansa de una mujer que no hace lo que debe. Él trabaja, mantiene esta casa, y tú solo tienes que atenderlo. ¿Eso no es tan difícil, o sí?». Esas palabras se clavaron como cuchillos en el pecho de Marta.
Cada día que pasaba, sentía como su dignidad se deshacía poco a poco, como una flor marchita bajo el sol de un desierto cruel. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era la soledad. Esa tarde, después de lavar los platos, planchar las camisas y limpiar la sala, Marta encontró en una caja del armario una antigua libreta donde solía dibujar. En ella había bocetos de casas, de estructuras, de sueños que alguna vez tuvo. Pasó los dedos por el papel con nostalgia. Entonces, sin pensar, tomó un lápiz y empezó a dibujar de nuevo. Por unos minutos, se sintió viva. Pero la puerta se abrió y el sonido seco de los pasos de Julián la trajo de vuelta al presente. ¿Qué haces?, preguntó con tono áspero. Solo dibujaba. ¿Y para eso te pago todo? ¿Para qué juegues a ser arquitecta como si tuvieras 20 años? No lo hacía por molestar, solo quería recordar lo que era antes. Ya no eres nada de eso. Eres mi esposa. Punto. Y sin decir más, tomó la libreta y la rompió en pedazos frente a ella. Esa noche, Marta no pudo dormir. Se preguntaba si acaso era cierto que ya no valía nada. Si todo lo que soñó había sido una mentira. ¿Dónde quedó aquella joven valiente que diseñaba casas para personas sin hogar? ¿Dónde estaba esa voz interior que le decía que merecía ser feliz? Pasaron los días. Y con ellos, los gritos. Las humillaciones. A veces eran insultos frente a Pedrito. Otras, silencios que pesaban como cadenas. Julián no necesitaba levantar la mano cada noche, a veces, bastaban las palabras. Una tarde, mientras Marta preparaba la cena, escuchó que alguien tocaba la puerta. Era Leticia, su antigua amiga de la universidad. Marta no la veía desde hacía años. Marta. Dios mío, eres tú, exclamó Leticia, abrazándola. Leti, ¿cómo me encontraste? Una conocida me dijo que vivías por aquí. Qué gusto verte. ¿Estás bien? Sí, todo bien, mintió, bajando la mirada. ¿Podemos tomar un café, platicar? Marta dudó. Pero antes de responder, la voz de doña Carmela irrumpió desde adentro. Aquí no se reciben visitas sin permiso. Y menos esas que llegan sin avisar. Leticia se sorprendió. Marta se encogió. Discúlpame, Leti. No puedo ahora. ¿Segura que estás bien?, insistió su amiga, con la mirada preocupada. Sí. Gracias por venir. Y cerró la puerta, con el alma hecha trizas. Su única oportunidad de hablar con alguien. De decir la verdad. Había desaparecido. Esa noche, Julián llegó más temprano. De buen humor. Había ganado un caso importante y quería celebrarlo. Trajo vino, comida del restaurante más caro, y hasta un regalo para Marta, un vestido caro. Póntelo, quiero que cenemos juntos como antes. Ella lo hizo, temblando. No porque fuera una cena romántica, sino porque sabía que todo era parte de un ciclo. El ciclo del abusador. Primero el golpe, luego la calma. La disculpa, el detalle, la esperanza falsa, y luego, todo volvía a comenzar. Durante la cena, Julián habló de política, de sus planes de ascenso, de sus contactos poderosos. Marta fingía interés, asentía, sonreía con cortesía. Pero sus ojos estaban vacíos. Al terminar, él se acercó para besarla. Te ves hermosa cuando me obedeces, dijo. Y entonces, sin querer, Marta retrocedió un paso. Julián frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Te da asco que te toque? No, claro que no, mintió. Entonces, ¿por qué te alejas? Ella no respondió. Él la tomó del brazo con fuerza. No te equivoques, Marta. Eres mía. Siempre serás mía. La empujó contra la pared. No la golpeó. Pero la forma en que la miró fue peor. Como si fuera un objeto. Como si no tuviera alma. Y desde la escalera, Pedrito lo vio todo.
El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada cuando Pedrito abrió los ojos, sobresaltado. Había soñado con dragones, con gritos lejanos, con sombras. Pero al despertar, se dio cuenta de que los gritos no estaban en sus sueños. Venían de abajo. Se sentó en la cama, descalzo, el hocito apretado contra el pecho. No era la primera vez que escuchaba a sus papás pelear. Pero esta vez, el tono de la voz de su mamá era distinto. Era como un aullido, como un lamento. Y eso le heló la sangre. Se deslizó fuera de la cama, en silencio, como los gatos que veía desde la ventana. Caminó descalzo por el pasillo hasta llegar al rellano de la escalera. Desde allí, podía ver un pedazo de la sala. Escuchó un golpe seco. Luego otro. Un sonido de algo rompiéndose. Después, el silencio más aterrador del mundo. Con manos temblorosas, Pedrito bajó los primeros escalones y se asomó un poco más. Y entonces lo vio. Su mamá en el suelo, su cabello suelto desordenado, una línea de sangre en la comisura del labio. Julián, ese hombre que todos admiraban, que en la escuela decían que era un gran papá, estaba parado frente a ella con el puño cerrado y los ojos llenos de rabia. «Te dije que no me provocarás, maldita sea», gruñó Julián, respirando agitado. Marta intentó levantarse. Tropezó. Su cuerpo apenas respondía. Pedrito sintió un impulso dentro. No sabía si era miedo, si era coraje, si era tristeza. Solo supo que debía hacer algo. Corrió de nuevo a su cuarto. Abrió el cajón de los juguetes. Ahí, escondido entre legos, estaba el celular viejo que su mamá le había dado para jugar, sin chip, sin internet, solo con cámara. Lo había guardado como un tesoro. Temblando, regresó al pasillo. Esta vez, con el celular en mano. Se agachó. Lo sostuvo firme. Presionó el botón de grabar. Desde la ranura entre las escaleras, apuntó al horror. Grabó cada palabra. Cada golpe. Cada súplica. Ya basta, Julián. Delante de Pedrito no. Ese escuincle no entiende nada. Solo aprende viendo. Y entonces, como si algo dentro de él se rompiera, Julián pateó una lámpara, hizo añicos un florero, y volvió a gritar. Pedrito no podía parar de grabar. Le temblaban las piernas, los dientes le castañeteaban. Pero sabía, en su corazón de niño, que eso que estaba haciendo era importante. Como un héroe de caricatura que tiene que capturar al villano. Luego, todo se volvió más confuso. Julián subió las escaleras, furioso, mientras Marta quedaba tendida en el piso. Pedrito alcanzó a correr al baño y cerrar la puerta. Ahí se quedó un rato largo, abrazando el celular como si fuera su escudo. Pasaron las horas. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un azul pálido, Pedrito bajó de nuevo. Marta seguía dormida en el sofá, con una bolsa de hielo en la mejilla. Había limpiado parte del desastre, intentando, como siempre, borrar las huellas de su calvario. «Buenos días, mami», susurró el niño. Marta lo miró, forzando una sonrisa rota. «Hola, mi vida. ¿Dormiste bien?» «Sí», mintió él. Ella lo abrazó con ternura. Un abrazo que pedía perdón por cosas que ella no podía controlar. Ese día fue largo. Marta lo llevó al colegio. Volvió a casa. Limpió el resto del desastre. Preparó comida. Y como siempre, fingió. Pero Pedrito no olvidó lo que había hecho. Esa noche, cuando su mamá lo mandó a la cama, se metió bajo las sábanas con el celular escondido. Lo sacó. Reprodujo el video. Su pequeño rostro se reflejaba en la pantalla mientras escuchaba a su padre insultar, golpear, destruir. Se tapó los oídos. Luego, pausó. Y sin saber bien por qué, abrió la galería y presionó el botón de compartir. Apareció un contacto, tía Sandra. Sandra era la hermana de Marta. Vivía en Los Ángeles. Pedrito no la veía desde hacía 2 años, pero recordaba su risa y los abrazos apretados que daba. Su mamá siempre decía que no era buena idea hablar con ella, porque Julián no lo permitía.
El dedo del niño tembló. Dudó. Pero algo, quizás la voz de su corazón, lo impulsó. Y presionó enviar. El archivo se fue. Y con él, una verdad largamente silenciada empezó su camino hacia el mundo. Horas más tarde, en una casa modesta en California, Sandra recibió la notificación. Al principio pensó que era un error. Abrió el mensaje y, al ver el video, lo dejó caer. Su rostro se desfiguró en lágrimas, rabia, horror. «Maldito hijo de...», gritó. Llamó a Marta de inmediato. No obtuvo respuesta. Intentó de nuevo. Nada. Entonces, tomó una decisión. El siguiente amanecer sería distinto. Porque el video ya no estaba solo en sus manos. Sandra sabía exactamente qué hacer con él. Y mientras tanto, en su cama, Pedrito durmió por primera vez con una sensación extraña. No era paz. Era esperanza. Sandra no durmió esa noche. El video seguía repitiéndose una y otra vez en la pantalla de su celular. Cada grito, cada golpe, cada súplica de su hermana era un puñal directo al corazón. No podía entender cómo había dejado pasar tanto tiempo sin insistir, sin preguntar más, sin luchar por Marta. La rabia le hervía por dentro, pero también el dolor. Había escapado a Los Ángeles años atrás precisamente por culpa de Julián. Él siempre la había despreciado, la había llamado entrometida, rebelde, mujer sin futuro. No soportaba su independencia, su carácter, su manera de ver el mundo. Y cuando Sandra intentó abrirle los ojos a Marta, él se encargó de separarlas, de sembrar la discordia, de hacerle creer que ella solo quería arruinar su matrimonio. Ahora, todo estaba ahí. En ese archivo de apenas 2 minutos y 32 segundos. La prueba irrefutable del infierno. Abrió su laptop. Entró a sus redes sociales. Respiró profundo. Y escribió: «Este video lo grabó mi sobrino de 6 años. Muestra la verdad que mi hermana ha escondido por miedo. Su esposo, Julián Ortega Márquez, abogado reconocido, es un agresor. Basta de silencio. Basta de impunidad. Que todo México vea lo que se esconde detrás de las puertas cerradas». Almohadilla Justicia para Marta almohadilla Ni Una Más adjuntó el video. Lo subió. Cerró los ojos. Y esperó. No pasaron ni 5 minutos antes de que empezaran los primeros comentarios. Al principio, unas cuantas reacciones, mensajes de solidaridad, palabras de incredulidad. ¿Esto es real?, escribió alguien. Lo conozco. Era mi maestro en la universidad, no lo puedo creer, dijo otra usuaria. Y entonces, explotó. El algoritmo hizo su trabajo. El video empezó a compartirse a una velocidad vertiginosa. Pasó de 1000 a 10.000 reproducciones en menos de una hora. Luego, 100.000. Luego, 500.000. Medios de comunicación empezaron a replicarlo. Programas matutinos, portales de noticias, influencers, colectivos feministas, todos lo difundieron. El nombre de Julián Ortega Márquez se volvió tendencia, pero no por sus logros profesionales, sino por ser ahora el rostro de un monstruo. En la casa de San Ángel, Marta no sabía nada. Aún. Era una mañana tranquila, como cualquier otra. Estaba limpiando los vidrios cuando el timbre sonó. Fue Pedrito quien corrió a abrir, pensando que sería el cartero. «¿Mamá?», llamó el niño. «Hay una señora en la puerta con una cámara». Marta frunció el ceño, se limpió las manos y fue a la entrada. Ahí estaban. 3 reporteras, una cámara y un micrófono con el logo de un noticiero nacional. «¿Es usted Marta Ortega?», preguntó una de ellas. «¿Quién las envió?». «¿Qué quieren?», dijo, confundida. Su hermana Sandra publicó un video en redes sociales. «El país entero está hablando de usted. Solo queremos saber si está bien y si desea hacer una declaración». Marta se quedó paralizada. El mundo, su mundo, se tambaleaba. «Por favor, necesito que se vayan», dijo con voz quebrada. «No puedo hablar ahora». Cerró la puerta.
Apoyó la espalda en ella. Respiró. No podía creerlo. El secreto ya no era secreto. Corrió al cuarto. Buscó su celular. Cientos de notificaciones. Llamadas perdidas. Mensajes. Todo era una marea de palabras, imágenes, etiquetas. Y ahí estaba. El video. El video que su hijo había grabado. El que ahora estaba en cada pantalla del país. Sus manos temblaban. Sus piernas también. Entró al baño. Se miró al espejo. No vio a una mujer fuerte. No vio a una madre valiente. Vio a una víctima. Pero también, por primera vez, sintió algo parecido a esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta era la salida que nunca se atrevió a buscar. En su oficina, Julián también lo vio. Al principio no lo creyó. Pensó que era un montaje. Luego, al ver su rostro en primer plano, su voz inconfundible, su violencia brutal, supo que todo se derrumbaba. «Maldito niño», gruñó, lanzando su celular contra la pared. Intentó comunicarse con sus contactos. Abogados, jueces, amigos en la prensa. Algunos le contestaron, otros no. La mayoría ya lo había visto todo. Nadie quería arriesgar su reputación para defender a un hombre que había sido expuesto de forma tan clara. En su bufete, los socios lo citaron de urgencia. La sala de juntas era una tumba. Todos lo miraban con desconfianza, con distancia, como si fuese una bomba a punto de estallar. «Julián», dijo uno de ellos, «vamos a tener que desvincularte del despacho. Esto nos afecta a todos». «¿Qué estás diciendo? Ese video no prueba nada legalmente». «No necesitamos pruebas legales. Necesitamos que nuestros clientes confíen en nosotros. Y tú, eres una mancha en esta firma». Echado. Humillado. Solo. Doña Carmela, en cambio, se aferró a la negación. «Ese video está manipulado. Mi hijo jamás haría algo así», gritaba, mientras apagaba la televisión y rezaba a la Virgen entre sollozos. Esas mujeres de ahora, todas exageran. Pero ni su rezo más ferviente pudo detener lo que vino después. La policía tocó la puerta. ¿El señor Julián Ortega Márquez? Está detenido por presunto delito de violencia intrafamiliar agravada. El vecindario entero salió a mirar. Marta, desde la ventana, vio a su esposo esposado por primera vez. No sintió placer. No sintió venganza. Sintió vértigo. Como si estuviera cayendo desde un edificio muy alto. Y nadie la estuviera esperando abajo. Pedrito se acercó, le tomó la mano. «¿Estás triste, mamá?» Marta lo miró. Las lágrimas caían sin permiso. «No, mi amor. Estoy viva». El video había dado la vuelta al mundo. No solo a México. Apareció en noticieros de Estados Unidos, en publicaciones virales en España, en hashtags compartidos por celebridades de Argentina, Colombia, Chile. La cara de Marta, con lágrimas, con sangre, con dignidad rota, se convirtió en un ícono. Pero ella no lo sabía. Durante días, se encerró en casa. No respondía llamadas. No abría la puerta. No comía. Apenas hablaba con Pedrito, quien la miraba con esos ojitos de ternura y miedo, sin entender qué estaba pasando pero sabiendo, desde su inocencia, que algo había cambiado para siempre. La casa estaba en silencio. La ausencia de Julián no era alivio, era vértigo. Porque sin él ahí, la realidad se desnudaba frente a ella. No había más excusas. Ya no podía decir que todo era por el bien de la familia. Ya no había un mañana mejor. Solo quedaba el dolor. Crudo. Sin filtros. Doña Carmela no decía nada. Caminaba por la casa como un fantasma. Ya no la defendía. Ya no la insultaba. Solo murmuraba oraciones, como si eso bastara para borrar décadas de ceguera voluntaria. Una tarde, mientras Marta intentaba preparar arroz sin ganas, la televisión encendida al fondo interrumpió su silencio interior.
Y en otras noticias, la historia de Marta Ortega sigue conmocionando al país. Su hermana Sandra, quien publicó el video, ha confirmado que Marta se encuentra estable, pero aún no ha emitido ninguna declaración pública. Sin embargo, diversos colectivos feministas han convocado una marcha este domingo con su rostro como estandarte de lucha. La consigna es clara: Marta somos todas, punto. Marta dejó caer la cuchara de madera. Cayó al suelo con un golpe seco. Respiró hondo. Sus piernas temblaban. ¿Qué están haciendo conmigo? No entendía, ¿por qué su cara, por qué su historia, que la hacía diferente de las miles de mujeres que sufrían lo mismo? Corrió al baño. Se miró en el espejo. Ya no había moretones. Pero sí cicatrices. Cicatrices que no se ven, pero duelen más. Y entonces, lo recordó, la libreta rota, los dibujos destruidos, los sueños pisoteados. Ya basta, dijo, con voz apenas audible. Ya basta de callar. Esa noche, Marta llamó a Sandra. Hermana, dijo con voz quebrada. Marta. Gracias a Dios, estás viva. Te he llamado cientos de veces. ¿Por qué publicaste ese video? Porque ya no podía más. Porque tú ya no podías. Porque Pedrito no debía cargar con ese secreto. Porque alguien tenía que salvarte, aunque tú no supieras cómo. Marta rompió en llanto. Un llanto que no era de miedo. Era de liberación. Tengo miedo, Sandra. No sé si pueda con todo esto. Claro que puedes, ¿sabes por qué? Porque aún estás de pie. Y porque ya no estás sola. Te están esperando. Miles de mujeres, miles de personas, quieren escucharte. Tú tienes una voz que puede salvar vidas, ¿te das cuenta? Silencio. Marta lo pensó. Y por primera vez, no se sintió débil. Se sintió furiosa. No solo por lo que Julián le hizo, sino por todo lo que tuvo que tragar durante años. Por cada vez que alguien le dijo aguanta, es tu esposo. Por cada vez que doña Carmela la miró con desprecio. Por cada vez que fingió sonreír frente a las vecinas mientras lloraba por dentro. Al día siguiente, aceptó la invitación de una televisora nacional para dar una entrevista en vivo. Sandra gestionó todo. Le consiguió una abogada, una psicóloga, y le recordó una y otra vez que ella estaba al mando. Que podía parar si quería. Pero Marta ya no quería detenerse. La entrevista se grabó en un foro íntimo. Sin público. Solo la periodista, una cámara y un país entero esperando escucharla. Gracias por estar aquí, Marta, dijo la conductora, con voz suave. ¿Estás lista? Nunca se está lista para esto, respondió ella. Pero sí estoy cansada de callar. Y entonces, comenzó. Contó todo. Desde el principio. Su historia con Julián, los primeros abusos disfrazados de celos, la humillación diaria, los golpes que llegaron después, el aislamiento, el control, la anulación de su identidad. Habló de su hijo. De cómo cada día luchaba por mantener una sonrisa para él. Y de la noche en que el miedo ya no pudo esconderse. Lloró. Sí. Pero no por debilidad. Lloró como llora una guerrera cuando finalmente suelta la armadura. ¿Qué te motivó a seguir viva, Marta? Mi hijo. Pedrito. Él me salvó. Sin saberlo, sin entenderlo, me salvó. Porque me hizo ver que no podía dejarlo solo. Y porque me mostró que hasta el corazón más pequeño puede tener una fuerza inmensa. La entrevista duró 40 minutos. Pero bastaron 10 para que el país se quebrara en llanto. Las redes estallaron. Eres valiente, Marta. Gracias por hablar por nosotras. Esto es lo que el mundo necesita escuchar. Pedrito es un héroe. Se organizaron vigilias, marchas, paneles, conferencias. Su rostro aparecía en murales, en pancartas, en perfiles. Marta ya no era una víctima. Era un símbolo. Pero en su corazón, aún dolía. Porque las heridas sanan con el tiempo. Y el alma no olvida tan fácil.
Esa noche, al volver a casa, encontró a Pedrito despierto, con una hoja en la mano. «Mira, mami. Hice un dibujo de nosotros», dijo. Era un dibujo infantil, torpe, pero lleno de amor. Él y ella, tomados de la mano. Con un sol grande. Y flores. Muchas flores. Marta lo abrazó. Lloró otra vez. Pero esta vez, sus lágrimas sabían a algo distinto. A verdad. A justicia. A esperanza. En la celda 14 del reclusorio norte, Julián Ortega no dormía. Llevaba semanas sin pegar el ojo. El colchón era duro, la comida una miseria, y los otros reos lo miraban con rencor y con desprecio. Ya no era el abogado elegante, el hombre influyente. Era simplemente un preso más. Un golpeador más. Y lo peor de todo, el país entero lo sabía. Pero Julián no era un hombre que aceptara la derrota. Nunca lo fue. Cada segundo en esa celda era una chispa que encendía su rabia. Cada vez que escuchaba su nombre en las noticias, acompañado de la palabra abusador, una nueva parte de su alma se ennegrecía. Su abogado, Rubén Castañeda, era un tiburón con traje. «No te preocupes, Julián. Ya estamos moviendo fichas. Tengo un juez amigo que puede aligerar los cargos, quiero salir, Rubén. Quiero mi vida de vuelta». La presión mediática es fuerte. Pero los escándalos se olvidan. Necesitamos cambiar la narrativa. ¿Y qué piensas hacer? Ensuciar a Marta. Julián sonrió por primera vez en semanas. Mientras tanto, afuera, Marta trataba de reconstruirse en medio de un huracán. Su testimonio en televisión había sido un rayo de luz, pero la tormenta no había pasado. Había quienes la apoyaban con pasión, pero también los que la atacaban con odio. Comentarios crueles en redes, teorías conspirativas, insultos disfrazados de opinión. Seguramente ella también lo provocaba. Lo hizo para volverse famosa. Seguro que no fue para tanto. Marta leía esos mensajes a escondidas, a veces por la noche, sola en la cocina. Se mordía los labios para no llorar. ¿Cómo podía tanta gente odiar a una mujer solo por contar su dolor? Pero lo peor aún estaba por venir. Una mañana, recibió una notificación. Julián había presentado una contrademanda por difamación, manipulación de pruebas y daño psicológico provocado por exposición pública al hijo menor de edad. ¿Qué? Gritó Sandra, leyendo el documento junto a ella. Dice que yo instrumentalicé a Pedrito. Que lo usé para fabricar una historia. Que el video fue editado, dijo Marta, temblando. Ese infeliz no tiene límites. Y quiere la custodia compartida, añadió ella, con un hilo de voz. Sandra abrazó a su hermana. Marta no podía hablar. El miedo volvía a instalarse como una neblina helada. Ya no por ella, sino por su hijo. No va a ganar. No puede. Exclamó Sandra, furiosa. Pero necesitas un equipo legal mejor. Esto se va a poner feo. Lo que Marta no sabía era que Julián había contactado, desde prisión, a su tío Humberto, un exdiputado que aún mantenía contactos en el Poder Judicial. Humberto le debía varios favores. Y cuando Julián le ofreció una compensación si lograba sacar a la fiscal del caso, no dudó. ¿De verdad vas a ensuciar a tu sobrino para salvarlo?, preguntó una asesora judicial. En esta familia, los escándalos se limpian con dinero, respondió Humberto. Días después, extrañamente, la fiscal del caso fue removida. En su lugar, llegó un fiscal nuevo, más flexible, más abierto a negociar. Sandra no lo podía creer. Esto huele a corrupción. Esto apesta. ¿Qué hago, hermana?, preguntó Marta. Tengo miedo de que me quiten a Pedrito. No te van a quitar a nadie. Vamos a luchar. Pero tienes que ser más fuerte que nunca. No sé si pueda, tienes que poder. Porque Julián no está vencido. Está escondido y esperando. Esa noche, Marta se encerró en el cuarto de Pedrito. Lo observó dormir. Le acarició el cabello con ternura.
Y lloró. Lloró como no lo hacía desde que habló en televisión. Porque ahora entendía que la lucha apenas comenzaba. Y mientras ella intentaba dormir, en una celda mal iluminada, Julián escribía con lápiz sobre un papel viejo. Una lista de personas. Una lista de aliados. Y al final, en letras grandes, Marta debe caer. Habían pasado 2 semanas desde que Julián movió sus hilos de poder, y Marta aún sentía el frío del peligro soplándole en la nuca. Vivía en una vigilancia constante, mirando 2 veces antes de cruzar la calle, cambiando las rutinas, desconfiando de todo y de todos. Una tarde, mientras esperaba en la entrada de un centro comunitario para dar una charla sobre violencia doméstica, una sombra conocida apareció desde el otro lado de la calle. Él. Al principio, pensó que su mente le jugaba una trampa. Lo miró de reojo, como quien ve un fantasma. Pero cuando el hombre cruzó con paso firme, con esa manera tan particular de mover los hombros, con la misma mirada profunda que conocía desde que tenía 20 años, su corazón se detuvo por un segundo. Marta, dijo él, con voz baja, temblorosa. Soy yo. Emiliano, susurró ella, como si dijera el nombre de un recuerdo prohibido. No se abrazaron. No se tocaron. No se sonrieron. Solo se miraron. Por más de 10 segundos, el pasado entero pasó frente a ellos, los paseos por la universidad, las cartas, los sueños de irse juntos al extranjero, y la última vez que se vieron, cuando Julián, recién comprometido con Marta, amenazó a Emiliano con destruir su carrera si no desaparecía. ¿Qué haces aquí?, preguntó Marta, aún en shock. Te vi en televisión. Supe todo. Supe lo que viviste, y no podía quedarme callado. Vine para ayudarte. Marta parpadeó varias veces. No sabía si tenía ganas de correr, de gritar, de abrazarlo, o de huir. No necesitabas venir, dijo, bajando la mirada. ¿De verdad crees eso? Ella no respondió. No vengo a reclamar nada. Solo vengo a estar cerca si me necesitas. No para rescatarte, sino para recordarte que todavía sabes volar. Esas palabras la desarmaron. Esa tarde no hubo charla. Marta se fue a casa, confundida, con una maraña de emociones en el pecho. Pedrito la miró curioso. ¿Estás bien, mami? Sí, solo estoy cansada. Pero no era cansancio. Era algo más profundo. Era una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Emiliano empezó a visitarla con discreción. No como un pretendiente, sino como un viejo amigo que regresa con las manos vacías y el corazón lleno. Le llevaba libros, café, noticias de sus antiguos compañeros. Le hablaba de la vida fuera de aquel encierro emocional que Marta había vivido durante tantos años. Y poco a poco, ella volvió a reír. No una risa grande, escandalosa. Pero una sonrisa tímida, sincera, que se escapaba sin permiso mientras Emiliano le contaba anécdotas absurdas. Pedrito lo aceptó con naturalidad. Aún no sabía quién era, pero intuía que su presencia hacía feliz a su madre. Una noche, Marta y Emiliano caminaron por un parque vacío. Era la primera vez que salía así en años, sin miedo, sin permiso, sin reloj. Se sentaron en una banca. El aire olía a flores nocturnas y libertad. Nunca dejé de pensar en ti, dijo él. Yo enterré todo lo que me recordara a ti. ¿Te arrepientes? No. Fue mi única forma de sobrevivir. Silencio. ¿Y ahora?, preguntó Emiliano. Marta lo miró. Ahora estoy aprendiendo a no tener miedo. A vivir sin que alguien me diga quién debo ser. ¿Y yo? ¿Hay espacio para mí? Ella bajó la mirada. Tenía lágrimas en los ojos. No lo sé. No quiero hacer promesas. No estoy entera, Emiliano. Hay partes de mí que aún están rotas. Entonces deja que me siente junto a esas partes. No para arreglarlas, sino para acompañarlas. Y se tomaron de la mano. No hubo beso. No hubo drama. Solo dos almas heridas reconociéndose desde el silencio.
Pero el amor, ese amor que fue interrumpido por la crueldad, comenzaba a renacer. Y eso, para Marta, era un milagro. La calma que Marta comenzaba a sentir junto a Emiliano y Pedrito no duraría mucho. Era una mañana gris, de esas que cargan el aire con algo pesado, como si el universo quisiera anunciar lo que viene antes de que suceda. Marta desayunaba en silencio cuando Sandra entró a la casa con el rostro desencajado, su celular temblando en la mano. «Tienes que ver esto», dijo, sin siquiera saludar. «¿Qué pasa?». Sandra puso el video frente a ella. Era una transmisión en vivo de un noticiero nacional. En pantalla, el periodista estrella de la televisora mostraba documentos oficiales, fotos familiares y una entrevista exclusiva con una mujer joven de cabello rizado y mirada triste. Señoras y señores, en exclusiva, ¿sabía usted que Julián Ortega Márquez no solo maltrataba a Marta García? Hoy se destapa un escándalo que pone en jaque al sistema judicial. El abogado tenía otra esposa legal en Veracruz, y 2 hijos más. También hay antecedentes de denuncias por violencia doméstica contra él en esa ciudad. Yo viví lo mismo que Marta, declara la mujer. Me callé por años. Me amenazó con quitarme a mis hijos. Me golpeó enfrente de ellos. Me juró que si hablaba, me enterraba viva. Pero al ver a Marta en televisión, supe que ya no podía quedarme callada. Marta sintió que el piso se abría bajo sus pies. Otra esposa. Susurró, como si las palabras no tuvieran sentido. Sí, hermana. Otra mujer. Otro infierno. Otro silencio. Julián es peor de lo que imaginábamos. El país entero enmudeció con la noticia. En redes sociales, el hashtag #Julián Monstruo fue tendencia durante días. Las fotos de la otra familia circularon junto a las de Marta, como si se tratara de un rompecabezas macabro que por fin se estaba armando. Los periodistas invadieron las calles. Los canales de YouTube hicieron investigaciones profundas. Y la verdad empezó a emerger con fuerza imparable. Pero con la verdad, vino también un nuevo tipo de dolor. Marta no solo se sintió traicionada. Se sintió sucia, engañada, burlada. Toda su historia de matrimonio ahora era una mentira más de un hombre sin alma. ¿Sabes qué siento?, le dijo a Sandra esa noche, mientras se abrazaban en la cocina. Que todo lo que viví con él fue una farsa. Ni siquiera fui su única esposa. Ni eso. Marta, no es tu culpa. Lo sé. Pero eso no lo hace menos humillante. Un día después, Marta recibió una llamada inesperada. ¿Señora Marta García? Habla Valeria Suárez, de Veracruz, soy la otra esposa de Julián. Marta sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Sé que esto es incómodo, doloroso, pero quería decirle que la admiro. Usted tuvo el valor que yo no tuve. Gracias a su video, mis hijos podrán crecer sin miedo. Gracias por hablar, respondió Marta, con un nudo en la garganta. Si le parece, me gustaría ir a la ciudad. Creo que podríamos testificar juntas. Silencio. Sí. Me parece bien, dijo Marta, tragando saliva. Y así, pocos días después, Marta y Valeria se encontraron en una sala privada de la organización que Sandra ayudaba a coordinar. Ambas se miraron. Se reconocieron. No como rivales, sino como sobrevivientes. Como hermanas de dolor. Nunca imaginé que me sentaría frente a ti, dijo Valeria, con lágrimas. Pero aquí estamos. Vivas. Y con vos, respondió Marta, apretándole la mano. Entre las dos surgió una fuerza indestructible. Valeria testificó en televisión. Mostró documentos, exámenes médicos, denuncias archivadas por corrupción. Contó cómo Julián le juró que jamás saldría viva si hablaba. También contó cómo una vez encerró a uno de sus hijos en el closet por llorar. La indignación pública fue brutal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió una investigación profunda. Feministas y activistas exigieron justicia para todas. E incluso la Cámara de Diputados organizó un debate sobre la protección a víctimas de agresores con poder político. Marta y Valeria fueron invitadas a participar.
Y aceptaron. Si a mí me destruyó el alma, dijo Marta, a Valeria le quitó la vida. Aunque aún respira. Nosotras no somos las mujeres de Julián, dijo Valeria. Somos mujeres que sobrevivieron a Julián. Y no vamos a callar más. Mientras tanto, en su celda, Julián veía todo desde una pequeña televisión. Gritaba. Rompía cosas. Lloraba. Pero ya nadie le escuchaba. Su fama de hombre ejemplar se había borrado. Ahora era conocido como el monstruo de dos rostros. Y aún faltaba lo peor. Porque cuando una verdad se libera, siempre trae consigo otra más oscura. Todo parecía estabilizarse. O al menos, eso pensaba Marta. Las entrevistas con Valeria, el respaldo de la sociedad, la presencia constante de Emiliano, todo indicaba que la pesadilla había comenzado a retroceder. Incluso Pedrito, después de meses, volvía a reír con fuerza, a correr por el jardín, a dormir sin despertarse llorando en mitad de la noche. Pero el mal nunca duerme. Aquel lunes, Marta llevó a Pedrito al colegio como siempre. Se despidió con un beso en la frente, ignorando ese extraño presentimiento que le apretaba el pecho. Volvió a casa. Preparó café. Abrió el correo electrónico. Vio un mensaje anónimo: no te confíes. Los barrotes no detienen a los fantasmas. Lo ignoró. Estaba cansada de las amenazas cobardes que a veces llegaban. Ya no les daba poder. Pero a las 11:15 de la mañana, su mundo colapsó. ¿Señora Marta García? Le habló una voz nerviosa por teléfono. Llamamos del Instituto Primaria Estrella Azul. Pedrito no se presentó a su salón después del recreo. ¿Cómo que no se presentó? ¿Dónde está? Estamos revisando. El portón principal estaba abierto durante unos minutos por mantenimiento. Pensamos que tal vez, ¿qué? Marta dejó caer el teléfono. Salió corriendo. No alcanzó a cerrar la puerta de su casa. Tomó un taxi a toda velocidad. Su corazón latía tan fuerte que le costaba respirar. Cuando llegó al colegio, las autoridades estaban en alerta. Revisaban cámaras. Buscaban entre pasillos. Llamaban a la policía. ¿Dónde está mi hijo?, gritó Marta, desesperada. Una maestra se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Lo vimos por última vez saliendo al patio. Luego, no sabemos. Hay una cámara que muestra a un hombre de sudadera negra guiándolo hacia la salida lateral. El niño no parecía asustado. Tal vez lo conocía. Marta sintió que se le salía el alma del cuerpo. Julián, susurró con terror. La policía llegó en cuestión de minutos. Emiliano, al enterarse, fue directo al colegio. Sandra también. El país entero se enteró en menos de una hora: hijo de Marta García, desaparecido. Los medios revivieron el caso. La sociedad explotó en rabia. El hashtag #donde está Pedrito se volvió viral. Miles compartieron su foto. Se iniciaron brigadas de búsqueda. Se levantaron alertas. Cada minuto era una eternidad. Pero para Marta, no era una noticia. Era su hijo. Su Pedrito. Su corazón con piernas. Su razón de vivir. Cayó de rodillas en el piso del colegio. Dios mío, te lo ruego, tráemelo de vuelta. Haz lo que quieras conmigo, pero no me quites a mi hijo. Doña Carmela, desde la televisión de su habitación, se llevó las manos a la boca. Dios nos ampare. Mi nieto, mi Pedrito. Y por primera vez, lloró. La policía interrogó a Julián en prisión. Él sonrió. Yo estoy aquí encerrado. No sé nada. Pero claro, debe ser terrible perder un hijo. Quizás ahora Marta entienda cómo me siento yo, perdiéndolo a él por su culpa. Cinismo. Maldad. Venganza pura. Pero no estaba solo. La policía descubrió que Julián había hecho varias llamadas en semanas recientes a un exconvicto conocido como El Mono, con antecedentes por secuestro. Había transferencias de dinero desde cuentas falsas.
Un plan meticulosamente armado. Marta pasó 2 días sin dormir. No comía. No hablaba. Solo miraba la foto de Pedrito en su celular, repasando cada risa, cada palabra, cada dibujo que le hizo. ¿Y si ya no está?, preguntó en un susurro a Sandra. No digas eso. Vamos a encontrarlo. Te lo juro. No te voy a dejar. Pero en la oscuridad, en esa angustia silenciosa, Marta ya no era la mujer que lloraba escondida en el baño. Era una madre en guerra. Y estaba dispuesta a todo. Al tercer día, un sobre llegó a su casa. No tenía remitente. Dentro había una hoja doblada. Un solo mensaje, escrito a mano: el niño está bien. Pero no por mucho tiempo. Si das otra entrevista, no lo volverás a ver. Marta se derrumbó. No puedo más, Emiliano. No puedo más. Me están arrancando la vida. Él la abrazó con fuerza. Vamos a luchar. No estás sola. Te lo juro, Marta. No estás sola. Y entonces, el teléfono sonó. Un número oculto. Una voz distorsionada. Si quieres volver a ver al niño, estarás sola. Sin policía. Sin cámaras. Sin trampas. Mañana. A las 11 en punto. En el puente viejo de San Jacinto. Marta colgó. No dijo nada. Solo cayó de rodillas frente a la foto de Pedrito. Y rezó como nunca antes en su vida. Las horas siguientes a la llamada anónima fueron las más largas de la vida de Marta. Cada minuto sin saber si su hijo respiraba era una tortura. No dormía. No hablaba. No parpadeaba. Solo esperaba. El puente viejo de San Jacinto estaba a 23 kilómetros de la ciudad. Marta sabía que era una trampa. Pero no tenía opción. Si era su única oportunidad de recuperar a Pedrito, iría sola. Iría sin miedo. Mientras preparaba sus cosas en silencio, alguien golpeó la puerta. No era Emiliano, ni Sandra, ni la policía. Era ella. Doña Carmela. Vestía de negro. La cara pálida. Los ojos hinchados. Su cuerpo temblaba, como si arrastrara un peso invisible. Necesito hablar contigo, Marta, dijo con voz quebrada. No es momento. Estoy por salir. Lo sé. Vas al puente. Marta se detuvo. ¿Cómo lo sabes? Porque yo sé quién tiene a Pedrito. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Yo sé dónde está tu hijo. Y sé quién lo tiene. Marta se quedó paralizada. ¿Fuiste tú? No. No fui yo, pero ayudé. Ayudé sin querer. Hace 2 semanas, Julián me llamó desde la cárcel. Me pidió contactar a un hombre. Me dijo que era para hacerte entrar en razón. Yo no sabía que era para esto. Lo juro. Después, empecé a sospechar. Pero no hice nada. Porque tenía miedo. Porque siempre he tenido miedo de mi propio hijo. Cayó de rodillas. Perdóname, Marta. Perdóname, por favor. No supe ser madre. No supe ser mujer. Siempre pensé que lo correcto era obedecer, callar, mantener las apariencias. Y mira lo que provocamos. Lo que permití. Tu dolor, el de Pedrito, todo es culpa mía también. Marta, con los ojos en llamas, la miró desde arriba. No dijo nada. El niño está en una cabaña abandonada en San Lucas, junto al arroyo. Nadie lo sabe, solo yo. Llévame contigo. Por favor. Déjame ayudarte, déjame hacer algo bueno antes de morir. Me diagnosticaron cáncer hace 2 semanas. Está muy avanzado. Ya no quiero llevarme esto a la tumba. Quiero, aunque sea una vez, hacer lo correcto. Marta tragó saliva. Su corazón latía con violencia. No podía pensar. No podía respirar. Sube al coche, dijo al fin. La camioneta salió disparada. Cruzaron media ciudad.
Doña Carmela temblaba. No paraba de rezar en voz baja. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Cuando llegaron a San Lucas, el sol ya empezaba a ocultarse. El camino era de tierra. Un lugar olvidado por Dios. Doña Carmela indicó la ruta. Allí, detrás de los arbustos, está la cabaña. Marta bajó. Corrió. Empujó la puerta podrida con fuerza. Pedrito. Un grito desesperado. Y entonces, lo vio. En una esquina, sobre un colchón viejo, con los ojos cerrados, abrazando su osito. Estaba dormido. Respiraba. Tenía una pequeña herida en la frente, pero estaba vivo. Mi amor. Mi amor. Gritó Marta, abrazándolo con todo su ser. Mamá está aquí. Ya estás a salvo. Pedrito despertó. Sus ojitos la reconocieron. ¿Mami? Sí, mi vida. Sí, mami está aquí. Y no te va a soltar nunca más. En ese momento, la puerta chirrió. Doña Carmela entró, jadeando. ¿Está bien? ¿Está vivo? Sí, dijo Marta, con lágrimas. Gracias a Dios, gracias, y cayó al suelo. Marta corrió hacia ella. Carmela. No puedo más, susurró. Esto era lo único que me quedaba por hacer, perdóname, Marta. Perdóname, por cada silencio, por cada desprecio, por cada vez que te hice sentir menos. Eres la mejor madre que he conocido. Y mereces ser feliz. No digas eso ahora, por favor, aguanta. No te mueras. Ya lo estoy, pero me voy en paz. Me voy, en paz. Cerró los ojos. Y murió en los brazos de Marta, como una mujer que, por fin, tuvo el valor de ser valiente. Horas más tarde, la policía arrestó al secuestrador. El caso se volvió noticia mundial. Pedrito fue llevado al hospital. Estaba deshidratado, débil, pero fuera de peligro. La imagen de Marta saliendo con él en brazos le dio la vuelta al mundo. Y doña Carmela fue enterrada con una carta escrita a mano: el perdón no borra el pasado, pero puede sanar el alma. El día del juicio llegó con el cielo cubierto. Parecía que incluso el universo estaba suspendido, conteniendo el aliento. El juzgado estaba rodeado de cámaras, reporteros, pancartas con los rostros de Marta, Valeria y otras víctimas que se habían atrevido a hablar. A un costado del edificio, mujeres de todas las edades sostenían carteles que decían: no estamos todas, faltan las que callaron. Si tocan a una, respondemos todas. Marta, de negro, sobria, digna, cruzó la puerta del tribunal con Emiliano a su lado y Pedrito tomado de la mano de su tía Sandra. Los ojos del mundo estaban sobre ella. ¿Estás lista?, le susurró Emiliano. No. Pero voy a hacerlo igual, respondió con firmeza. Del otro lado, Julián era escoltado por oficiales. Llevaba traje. Tenía la barba crecida, pero aún conservaba esa sonrisa falsa que tantos años había usado como escudo. Al ver a Marta, le lanzó una mirada burlona, como si todavía creyera que tenía poder sobre ella. Pero esta vez, su mirada rebotó en el escudo invisible que Marta había construido con cada golpe, cada lágrima, cada cicatriz. La audiencia comenzó. El juez, un hombre recto, con voz clara, declaró abierta la sesión. Se juzga al ciudadano Julián Ortega Márquez por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, tentativa de homicidio, corrupción de menores, secuestro, amenazas y asociación delictuosa. El fiscal inició con fuerza. Señor juez, este caso no es solo legal. Es moral. Porque detrás de cada artículo del Código Penal hay una mujer que sangró en silencio. Y este hombre, con poder, influencia y crueldad, las redujo a sombras. Llamaron a la primera testigo, Marta. El momento que había temido por años. Subió al estrado. Respiró hondo. Y miró al juez directo a los ojos. Mi nombre es Marta García. Y hoy, voy a contar mi verdad. La sala enmudeció. Con voz firme, relató desde el principio.
Las primeras humillaciones. Los controles. Los insultos. Los golpes. Las amenazas. Las noches de miedo abrazando a Pedrito. Habló del video. Del secuestro. Del dolor de no saber si su hijo estaba vivo. Y luego, bajó la vista. Miró a Julián. Y usted, que me juró amor eterno, solo me dio infierno. Silencio. Emiliano lloraba en la banca. Sandra apretaba las manos. El juez asintió. Luego, llamó a Valeria. La otra esposa. La otra herida. Y luego a Teresa, otra víctima que apareció durante la investigación. Y después a una ex empleada doméstica que había visto y callado por miedo. Cada testimonio era un martillazo más en el ataúd de la impunidad. Julián, en su turno, pidió hablar. Se paró. Fingió una lágrima. Señor juez, yo amé a Marta. Siempre la protegí. Nunca quise lastimarla. Lo que pasó fue una acumulación de problemas. Mi esposa tenía desequilibrios emocionales. Ella me provocaba. Me empujaba al límite. Lo del video fue sacado de contexto. Un murmullo de rabia recorrió la sala. Manipulador. Mentiroso. Asesino. El juez exigió orden. Julián siguió. Soy víctima de una cacería mediática. Todo esto es un circo. Solo quieren destruirme. Marta no desvió la mirada. No caería en su juego. Ya no. El fiscal se puso de pie. Entonces, si todo fue invento, ¿cómo explica las transferencias a un delincuente? ¿El mensaje a Marta amenazando con matar a su hijo? ¿Las denuncias archivadas por sus contactos? Mostró documentos, audios, pruebas. La verdad ya no podía esconderse. Finalmente, el fiscal dijo, pido para Julián Ortega Márquez la pena máxima en todos los cargos. No por venganza, sino por justicia. Por Marta. Por Valeria. Por Pedrito. Por todas. El juez anunció que la sentencia sería dictada en una semana. Al salir del tribunal, Marta fue recibida por una multitud. La abrazaron. Lloraron con ella. Mujeres que nunca había visto le daban las gracias por hablar, por resistir, por no rendirse. Emiliano la tomó de la mano. Estoy orgulloso de ti. Yo también, dijo Marta, por primera vez, mirándose a sí misma desde dentro. Y mientras caminaba hacia su nueva vida, el sol volvió a salir. Era lunes. El día estaba soleado, pero el frío en los huesos no se iba. Marta despertó sin haber dormido. Había pasado la noche mirando el techo, con la mente atormentada, recordando cada palabra dicha en el juicio. Cada mirada. Cada suspiro contenido. Pedrito dormía a su lado. Emiliano había pasado la noche en el sofá. Todos sabían que hoy no era un día cualquiera. Hoy, el juez dictaría sentencia. Cuando Marta se puso de pie, lo hizo con el cuerpo cansado, pero el alma firme. No llevaba maquillaje. Solo un vestido azul marino sencillo. El cabello recogido. Estaba lista. No para lo que dijera el juez, sino para lo que viniera después. Al llegar al tribunal, la prensa ya esperaba. Las cámaras captaban cada paso. Pero Marta ya no temía ser vista. Había dejado de esconderse. En la sala, los asientos estaban ocupados por activistas, periodistas, víctimas, miembros de la sociedad civil. Al frente, Julián. Sin traje. Con las manos esposadas. El rostro desencajado. Ya no sonreía. El juez entró. Se hizo silencio. Podía oírse hasta el respirar nervioso de Emiliano sentado junto a Sandra. El juez habló con voz serena, pero cada palabra pesaba como plomo. Tras la revisión de las pruebas, el testimonio de las víctimas y el análisis del expediente, este tribunal declara culpable al acusado Julián Ortega Márquez por los delitos de violencia intrafamiliar, tentativa de homicidio, corrupción de menores, secuestro agravado, amenazas y asociación delictuosa.
Un murmullo leve se oyó, ahogado por el golpe del martillo judicial. Por tanto, este tribunal impone al acusado la pena de 30 años de prisión, sin derecho a fianza, en centro penitenciario de máxima seguridad. La sala estalló en aplausos. Marta no aplaudió. Lloró. Pero no era el llanto de la derrota. Ni siquiera el de la victoria. Era el llanto del alma que, por fin, suelta el peso. El de una mujer que, después de años, respira sin miedo. Julián fue retirado de la sala. Se resistía, gritaba. Esto no se acaba aquí. Me van a pagar. Todos me van a pagar. Pero ya nadie le temía. Su voz se perdía entre la multitud que celebraba. Era solo un eco. Una sombra. Cuando todo terminó, Marta salió al jardín del tribunal. El sol le daba en el rostro. Pedrito corrió a abrazarla. ¿Ya no va a volver, mami? Marta lo miró. Le acarició el cabello. No, mi amor. No va a volver. ¿Y ahora vamos a ser felices? Marta sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Vamos a intentarlo cada día. Emiliano se acercó. La tomó de la mano. No dijo nada. Solo la miró. Y en esa mirada había 1.000.000 de promesas sin necesidad de palabras. Sandra se acercó con una sonrisa temblorosa. Lo lograste, hermana. Lo logramos. Marta miró al cielo. No rezó. No gritó. Solo cerró los ojos. Y en el silencio, escuchó su propia voz interior, por primera vez, sin miedo. Soy libre. Había pasado 1 año desde la sentencia. 1 año desde que Marta vio a Julián por última vez. 1 año desde que la sala del tribunal se convirtió en escenario de liberación. Y aunque el juicio terminó, la guerra interior de Marta no lo hizo. Porque la justicia no borra el dolor. Solo lo reconoce. Y las cicatrices, aunque cerradas, a veces duelen más que las heridas abiertas. En ese año, Marta se volcó al trabajo. Fundó una organización con el apoyo de Sandra y Valeria, llamada Alas en Silencio. Su objetivo era claro, ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica a reconstruirse. No solo legalmente, sino emocional y espiritualmente. Daba conferencias, talleres, charlas. Viajó por el país. Habló con otras mujeres que, como ella, alguna vez creyeron que no tenían salida. Y sin darse cuenta, se volvió referente. Pero no dejó de ser madre. Pedrito, ahora de 7 años, había crecido con una madurez que dolía ver. Era tierno, sensible, empático. A veces tenía pesadillas. A veces hacía preguntas difíciles. ¿Tú aún no quieres, mamá? No, mi amor. Pero, le deseo paz. Porque solo alguien muy roto por dentro puede hacer tanto daño. Pedrito asintió. Luego sacó un dibujo. Era ella, con una capa de heroína. Eres mi supermamá, dijo, abrazándola. Ella sonrió. Pero por dentro, aún sanaba. Emiliano seguía a su lado. Paciente. Presente. Amoroso. Nunca presionaba. Nunca exigía. Solo estaba. Una noche, mientras Marta guardaba papeles en su oficina, él se acercó con una cajita en la mano. No es una obligación, dijo. No es un paso lógico. Ni siquiera es un deseo egoísta. Es solo una pregunta desde el alma. La abrió. Un anillo sencillo, de plata. Nada ostentoso. Solo una promesa. ¿Te casarías conmigo cuando estés lista? Marta lo miró. Sintió todo el amor contenido. Todo el respeto. Todo el tiempo que él había esperado sin pedir nada a cambio. Y bajó la mirada. Respiró hondo. Las lágrimas rodaron. No puedo, dijo, suave, sin culpa. No aún. No porque no te ame, sino porque todavía me estoy buscando. Emiliano le tomó la mano. No tienes que pedirme perdón.
No quiero una Marta que diga que sí por agradecimiento. Quiero a la Marta libre. Y si eso toma más tiempo, aquí estaré. Y la abrazó. Era amor real. Sin condiciones. Sin prisas. Días después, en una charla para jóvenes, Marta compartió su historia. No con lágrimas. No con rabia. Sino con la paz de quien ya no se oculta. A veces creemos que, para sanar, hay que olvidar. Yo no olvidé. Ni quiero. Porque mis cicatrices me recuerdan que sobreviví. Y si sobreviví, entonces tengo derecho a vivir. A la salida, una adolescente se le acercó. Mi mamá está pasando por lo mismo. ¿Cree que algún día va a estar bien? Marta le sostuvo la mirada. Y con una sonrisa serena, respondió, sí. No mañana. No mágicamente. Pero sí. Porque siempre hay un después. Y tú ya estás ayudándola con esta pregunta. En casa, Marta comenzó a escribir un libro. No sobre Julián. Ni sobre el juicio. Sino sobre ella. Sobre las emociones que nunca dijo. Sobre el amor que se tuvo que quitar de encima como un vestido sucio. Sobre las veces que quiso rendirse. Y sobre las veces que eligió seguir. Pedrito la observaba desde la puerta. ¿Estás escribiendo, mami? Sí, mi amor. ¿Sobre mí? Sobre todo lo que me hizo volver a vivir. Él se acercó, puso su cabecita sobre su hombro. ¿Y ya somos felices? Marta pensó en la pregunta. En todo lo que habían pasado. En las heridas. En las muertes. En el miedo. Y luego, miró sus ojos. Y dijo, estamos aprendiendo. Habían pasado 2 años desde que todo cambió. Desde el video. Desde la prisión. Desde el juicio. Desde el grito del alma. Y ahora, Marta caminaba por un pasillo alfombrado de un gran auditorio internacional. Las luces eran blancas, suaves. El aire tenía ese silencio denso que se respira antes de un momento importante. Era el Congreso Internacional de Derechos Humanos. Ella había sido invitada como símbolo de lucha. Pero no era ella quien hablaría. ¿Estás seguro, mi amor? Le preguntó a Pedrito mientras le ajustaba el cuello de la camisa. Sí, mami, respondió él, con sus ojitos brillando. Quiero decirlo. No me lo quiero guardar más. Emiliano los miraba desde un rincón, con una sonrisa serena. Sandra grababa con lágrimas en los ojos. Valeria, sentada entre el público, sostenía la mano de su hija. El moderador del evento subió al escenario. Y ahora, les presentamos a nuestro invitado más joven. Él no es político, ni juez, ni abogado. Es un niño. Pero lo que él hizo, cambió la historia. Denle la bienvenida a Pedrito García. El público aplaudió. Miles de personas de pie. Los reflectores lo siguieron mientras subía las escaleras con pasos cortos, pero seguros. Pedrito llegó al atril. Apenas le alcanzaba la boca. Un asistente le puso una pequeña tarima para que pudiera verse. Él sacó del bolsillo un objeto pequeño, un celular viejo. El mismo desde el que había grabado a su papá. El mismo desde donde, sin querer, lo había enviado todo. Lo sostuvo en alto. Este es el celular con el que grabé a mi papá, dijo, sin titubeos. Un susurro recorrió el auditorio. Yo no sabía lo que hacía. Solo estaba asustado. Solo quería que mi mamá estuviera feliz. Silencio absoluto. A veces, los niños no sabemos cómo decir lo que pasa. Porque nos da miedo. Porque no queremos meter en problemas a nadie. Porque pensamos que nadie nos va a creer. Respiró hondo. Pero si yo no lo hubiera grabado, mi mamá tal vez no estaría aquí. Tal vez estaría muerta. O triste para siempre. Marta, desde su asiento, lo miraba con lágrimas corriendo por las mejillas. Su corazón explotaba de amor, de orgullo, de dolor y de fe. A todas las mamás que sufren, y a todos los niños que tienen miedo, no se queden callados.
Busquen ayuda. Digan la verdad. Porque la verdad no lastima. La verdad salva. Se giró hacia donde estaba su madre. Le sonrió. Mami, gracias por no rendirte. El auditorio estalló en aplausos. La ovación fue tan fuerte que pareció romper los muros. Marta subió al escenario, lo abrazó con fuerza. Él apoyó su cabeza en su hombro. No necesitaban palabras. La pantalla gigante detrás proyectó una frase. El silencio no protege. La verdad libera. La cámara se alejó. El mundo aplaudía de pie. Y la historia de Marta y Pedrito ya no era una tragedia. Era un legado. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Con qué personaje te identificaste? No olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta, y si este video te hizo sentir algo profundo, regálanos un me gusta. Que eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos que merecen ser escuchados. Gracias por acompañarnos hasta el final.